Buenas tardes, amigos y amigas. Sean todos bienvenidos a su programa República de la Verdad. Les saluda como todos los días su amiga Roselvis Vargas. Iniciando, señores, hoy la semana laboral, porque todavía ayer pues había gente disfrutando realmente del asueto, y me dice una amiga mía ayer que estaba remendando los juguetes que entregó o regaló el viernes en su casa, y que ya ayer lunes, cuando celebrábamos, al menos aquí en República Dominicana, el feriado del Día de los Santos Reyes, estaba remendándolo apenas 3 días después de haber entregado a los Reyes el pasado viernes. Amigos, gracias a los que están frente a sus televisores y nos sintonizan por RNN, canal 27, y también pues a los que están en nuestra transmisión en vivo en el canal de YouTube Lazo TV. Son las 5:02 de la tarde, iniciamos el programa de este martes 10 de enero. Hay quienes dicen que hoy es 42 de diciembre, ¿será? No, señores, ya estamos en serio en esto. No puedo decir que se acabaron los días feriados porque todavía falta el feriado del Día de Duarte, así que si a usted le queda alguito de presupuesto todavía para descansar o para parrandear, como prefieren algunos, anote por ahí que falta todavía pues el feriado del Día de Duarte, y esto nos dará otro asueto y otro desahogo. Sin embargo, lo cierto es, señores, que tenemos que ya pues irnos mentalizando. Los niños regresan a la escuela, que de eso hablaremos en un momentito. Hablaremos incluso con el director de la Regional 15 de Educación, Rafael Amador Figaris, para que nos cuente al menos los centros educativos de esta Regional de Educación, cómo estuvo hoy pues la concurrencia de estudiantes. Pero iniciemos con otro tema, señores. Quiero iniciar el programa del día de hoy con los temas judiciales. Y es que hoy, día 10, hace 2 días, porque fue el pasado día 8, cuando se cumplieron formalmente los 18 meses de prisión preventiva que les fueron dictados al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Sin embargo, fue este día 10, pues cuando su consejo de defensa acudió pues ante el tribunal correspondiente para solicitar el cese de la prisión preventiva. Esto porque, como ellos han explicado, que inmediatamente se cumple el plazo que le fue dictada pues en la resolución o en la sentencia, pues debería ya inmediatamente cesar la prisión preventiva. El ex procurador tiene fijada audiencia para el próximo día 17, una revisión obligatoria de la medida de coerción, pero ellos entienden que no es necesaria esta revisión obligatoria porque debería antes de esa fecha pues dársele libertad pura y simple. Les voy a leer el artículo segundo de la resolución pues que dicta los 18 meses de prisión preventiva, y que ellos pues usan como argumento para defender que debería ya pues haber cesado hace 48 horas la prisión preventiva contra su defendido. Y es que el artículo segundo de esa resolución dice: en cuanto al fondo de la solicitud, impone a los imputados Jean Alain Rodríguez, vamos a recordar que hay otros en ese mismo caso, como dice este artículo, Jonathan Joel Rodríguez Inver, Alfredo Alexander Solano Augusto y Javier Alejandro Forteza Ibarra, la medida de coerción establecida en el numeral 10º del artículo 226 del Código Procesal Penal, consistente en prisión preventiva, cuyo plazo de duración máximo, y hacen énfasis en esto, es de 18 meses a ser cumplidos en el Centro Correccional y Rehabilitación Najayo Hombres. Bueno, veamos, esta mañana acudieron por ante el tribunal pues sus abogados, el licenciado, el doctor Carlos Balcácer y Gustavo Biaggi, así como Nelly Rivas. Vamos a ver pues qué sucede. Se espera pues que pase lo mismo que en otros casos de corrupción que se siguen en la justicia, como recientemente vimos que pues se le varió la prisión preventiva por prisión domiciliaria al cumplirse igual los 18 meses al ex administrador de la Lotería Nacional, Michel Dicent, que igual pasó lo mismo, que se cumplieron los 18 meses. Lo propio ha pasado en otros casos y ha sido variada la prisión preventiva pues por otras de las medidas coercitivas que contempla la legislación dominicana. Así anda el asunto. Ellos insisten en que a él se le mantiene en prisión por retaliación y venganza. Vamos a ver, ¿no? Pues qué pasa en los días por venir. Miren, y a propósito del tema de reclusión y de prisión preventiva, el periódico Listín Diario recoge hoy un trabajo bastante interesante y muy amplio sobre, señores, al menos 31 enfermos mentales que están recluidos
en las cárceles del municipio de Baní, el municipio cabecera de la provincia de Peravia. Este trabajo del periodista José Dicen pues explica cómo en la cárcel de la Fortaleza de Baní, que en principio fue creada con capacidad para 150 internos porque era inicialmente una cárcel preventiva, hoy alberga unos 1.300 reclusos. Y de esto, según el trabajo que recoge el periódico, hay con problemas mentales al menos unos 23 internos entre 25 y 40 años de edad. Todos estos, al menos en el caso de estos enfermos mentales, están cumpliendo penas definitivas de 3, 5, 10 y 20 años. Penas definitivas es porque fueron pues ya condenados, pero recordemos que como bien explicaba, este centro fue inicialmente destinado, digamos, creado para 150 presos preventivos, no pues para presos que estuvieran cumpliendo condenas definitivas. En el caso de la cárcel de mujeres de Baní, que es la que funciona al lado del Palacio de Justicia de ese municipio, hay una población de unas 60 reclusas, según explica el listín diario, y 8 de estas internas tienen padecimientos psiquiátricos que van desde trastornos de ansiedad, depresión, bipolaridad. Y esto pudieran parecer cositas sencillas, pero en el caso de los hombres, por ejemplo, hay esquizofrenia, hay otros padecimientos que son un poquito más serios y que incluso terminan alterando la paz del penal cuando estos reclusos pues se ponen agresivos. Miren, los doctores del equipo de salud que atienden a los presos del sistema carcelario en Baní explican que muchos de estos presos son enfermos mentales que estuvieron recluidos en el Hospital Psiquiátrico Padre Villini, que como bien sabemos cerró sus puertas hace unos 5 años. Los psiquiatras de este equipo dicen que este panorama que se está viviendo ahora en Baní es casi el mismo que se vive en todo el país. De unos 2.000 internos enfermos psiquiátricos que había en el Hospital Psiquiátrico Padre Villini, que bueno, se mandaron a sus casas y ellos explican que en el caso de otros se mandaron a la calle. Ellos dicen que en Baní, como hay familias que no tienen condiciones ni económicas, ni tienen la formación, digamos, para atender y cuidar a estos enfermos, bien sea por violencia doméstica, por violencia intrafamiliar, le levantan una querella y terminan presos. Y según explican los médicos, estas son familias que prefieren tenerlos presos a estos enfermos mentales que tenerlos en su casa, en sus hogares donde no tienen las condiciones. Es decir, que estas dos cárceles, las de mujeres y las de hombres en Baní, estarían fungiendo, si se quiere, como centro de retención para enfermos psiquiátricos, en el caso de estos 23 hombres y 8 mujeres. Miren, nosotros que hablamos recurrentemente aquí del tema de la salud mental, hemos explicado, y sobre todo cuando vimos el hecho lamentable en el que un enajenado mental, un enfermo mental, pues lanzó una piedra de un puente peatonal de la 27 que le cobró la vida a un joven cuando iba de camino a su casa en una madrugada en diciembre. Hemos explicado aquí que en vista de que ya no está el hospital psiquiátrico, lo que se hace con los enfermos mentales es que cuando están en situación de crisis son llevados a las llamadas unidades de intervención en crisis, que es donde los doctores lo atienden de 3 a 5 días, digamos, las estancias más largas que pueden haber para estos enfermos en crisis. Solamente hay 3. Y si no me equivoco, las 3 están en la provincia de Santo Domingo. En Baní, por ejemplo, los doctores recalcan que no hay ninguna. O sea, los hospitales que hay en Baní, los hospitales de referencia en la provincia de Peravia, ninguno tiene una unidad de intervención en crisis. Entonces, estos enfermos mentales, bueno, ellos dicen que en las calles del municipio cabecera, esto sin contar los demás municipios de la provincia, andan deambulando unos 20 enfermos mentales. Lo que sucede con un enfermo en el hospital, en las cárceles, que cuando está en una situación grave de crisis, pues te lo llevan a un hospital normal fuera y los regresan de nuevo. Pero si no hay unidades de intervención en crisis, ¿a dónde llevarlos? Ellos intentan resolver con lo que tengan a la mano ahí en la fortaleza de Baní. Lo cierto es que hay que prestarle mucha atención por parte de nuestras autoridades. Es muy lamentable porque la verdad es que si no hay ni siquiera con qué resolverle a los familiares que religiosamente llevan sus parientes, digamos, a consulta o cuando tienen crisis, imagínense ustedes a los enfermos mentales que están presos cumpliendo pena. Lo difícil que debe ser esta situación. Algo en lo que sí creo que desde el seno de las familias se puede colaborar y que pues bien explicaban estos doctores en esta información que ofrecieron al Listín Diario, es que algunos de los casos
de estos reclusos con padecimientos mentales tienen que ver con que han degenerado por el abuso de sustancias controladas, dígase abuso de drogas, ¿no? Gente que entró al penal, entraron a cumplir prisión ya pues con problemas mentales degenerados por las drogas. Yo creo que ahí sí debemos prestar atención, señores, en lo que podemos hacer desde el seno de las familias cuando identificamos que hay algún adicto, digamos, que en adición a eso pueda tener alguna conducta delictiva. Ahí sí creo que hay algo que podamos hacer y ojalá que, bueno, eventualmente las autoridades puedan alguna respuesta que sirva como alternativa al cierre definitivo que tenemos del Hospital Psiquiátrico Padre Villini hace ya 5 años. Y bueno, siguiendo en este mismo tema, señores, hoy cuando revisaba, digamos, las sentencias más llamativas que ha comunicado la Procuraduría General de la República, me encontré con un padre que fue condenado a 10 años de prisión por violar a su hija de 5 años. Y esta es una escena que se ha repetido en muchas demarcaciones del país, pero lo que me llamó la atención de esta, y es a veces lo que muchas veces ignoramos, es que este señor abusaba de su hija, residía, se omite el nombre del condenado y evidentemente el nombre de la menor de apenas 5 años. Residían en una torre en el sector Mirador Norte. Él había abusado de su hija recurrentemente durante algún tiempo hasta que la madre pues se dio cuenta e impuso la querella. A veces uno cree que estas son situaciones que se dan en los barrios o en los campos donde hay condiciones de hacinamiento en los hogares, o que hay falta de formación. Pero vayan ustedes a ver que también en sectores más o menos, digamos, pudientes del distrito, en torres, se ven también este tipo de casos. No ignoremos que incluso al lado de la puerta nuestra puede estar pasando un hecho como este. Y dejemos de circunscribir solamente pues, las violaciones sexuales a la pobreza, al hacinamiento o a los campos. Esto puede estar pasando en cualquier sitio cerca de nosotros. Quisiera ahora que intentáramos desde producción llamar al director de la Regional 15 de Educación, el maestro Rafael Amador Figaris, pues para que nos cuente, señores, cómo estuvo la concurrencia de los estudiantes este primer día de docencia, al menos en las escuelas públicas, porque me encontraba una pequeñita aquí en el pasillo de una colega que me dijo que la niña pues debe iniciar clases mañana. Eso me dice a mí pues que en los colegios privados el llamado al inicio de clases no fue para este día 10. Y ver la gente, ¿no? Si finalmente pues mandaron a sus hijos hoy, a los estudiantes a las escuelas. Algunos reportes dicen que al menos aquí en el Distrito Nacional la concurrencia de estudiantes fue importante, que hubo una matrícula de más de 50% en algunas escuelas aquí del Distrito Nacional. Esto me parece bien, sobre todo porque recordemos que cuando los estudiantes se iban de vacaciones, había, digamos, una diferencia entre la fecha que daba el Ministerio de Educación, que era el viernes 23, y la fecha a la que supuestamente había llamado la Asociación Dominicana de Profesores, que luego el maestro Hidalgo, el presidente de la ADP, como que reculó y dijo que no, que si había alguna diferencia era porque algunos distritos escolares o sesionales de la ADP lo hacían por su cuenta, pero que no era un llamado, digamos, de la sede de la ADP. Me avisan entonces cuando tengamos al maestro Figaris en línea para que en unos minutitos pues nos dé una panorámica de cómo estuvieron los centros educativos de la Regional 15 de Educación en sus aulas pues este martes. Elegimos esta regional porque la semana pasada pues se había hecho un llamado, ¿no?, a que los estudiantes acudieran este martes. Vamos a ver cómo estuvo ese llamado y esa convocatoria. Ahora sí tenemos en línea al maestro Rafael Amador Figaris. Buenas tardes, Rafael. Hola, buenas tardes. Saludos. Bienvenido a República de la Verdad. Gracias, igualmente, gracias. Rafael, pues para quienes no conocen, digamos, las demarcaciones que comprende la Regional 15, vamos a recordarle a la gente en cuáles territorios comprende esta Regional de Educación y para que nos cuentes pues cómo estuvo la asistencia de los estudiantes este martes. Gracias, gracias. Un saludo a todos. Bueno, la Regional 15 abarca todo lo que es el Distrito Nacional, Los Alcarrizos, Pedro Brán y Santo Domingo Oeste. Oeste. Sí.
Decirte que hoy nosotros básicamente fuimos sorprendidos. Tú sabes que siempre de un asueto, ya sea de Navidad o de vacaciones, a veces los padres se rezagan un poquito con enviar los hijos, pero hoy nosotros en todos los centros que pudimos visitar de manera directa, pudimos ver una amplia asistencia masiva. Y no decir de los docentes, te puedo decir que un 98% de toda la matrícula del personal docente acudió a su centro educativo a recibir con alegría y entusiasmo a todos sus estudiantes. ¿Qué podemos decir del desayuno escolar y el almuerzo? ¿Llegó para los estudiantes que fueron este martes a las escuelas públicas del sistema en la regional? Tú sabes que el almuerzo lo maneja el INAVI, inclusive hoy mencionábamos, en el caso de la leche con el pan, la galletica, todo eso de alguna manera funcionó. Siempre hay alguna novedad que se puede dar, que el suplidor se le pinchó la goma, que se le dañó la camioneta de camino, pero gracias a Dios esas incidencias siempre son reajustadas al día siguiente. ¿En qué porcentaje, en qué porcentaje, Rafael, podemos estimar la asistencia de los estudiantes? Ya dice que un 95 para la matrícula de profesores, pero los estudiantes, ¿en qué porcentaje? La de los estudiantes, tú sabes que se suma con la tanda vespertina, todavía están en clases. Yo te pudiera dar ese dato, qué sé yo, en un ratito, pero, por ejemplo, en los centros que yo pude rápidamente así ver, había muy buena, amplia asistencia. Podemos decir que un 80% de los estudiantes de nuestra demarcación asistieron hoy de manera regular. ¿En tu experiencia cuenta con que el resto se integre en lo que resta de esta semana o los esperan ya para la semana próxima? Yo creo que se suman porque es que el aura y la dinámica que hay y los niños diciendo que se sienten alegres, que están contentos, que están felices, el ver sus amiguitos, el ver su profe, eso hace que los demás se contagien. Y cuando ya tú tienes 2 días en tu casa, que quizás te sientes como que los otros están y tú no estás, eso hace que la gente se sume. Ya la primera semana, después de romper ese hielo, que algunos todavía quizás estén en el interior del país, otros quizás se fueron de viaje, otros quizás están en algún proceso médico, pero yo creo que esta primera semana ha sido muy buena, este primer día, en comparación con los demás anteriores. Maestro, muchísimas gracias por esta panorámica de la Regional 15 de Educación. A tu orden, gracias a ti por la invitación, un placer. Amigos, de esta manera nos vamos a nuestra primera pausa y al regreso conversamos con el doctor Carlos Sánchez, diputado al Parlacén y secretario general del partido Alianza por la Democracia. No se despeguen.